Finalizada ya la guerra civil, Peñaranda vive en un solo día el horror de la destrucción de una parte de la ciudad y la muerte de más de un centenar de sus vecinos. El Centro de Desarrollo Sociocultural de la Fundación Germán Sánchez Rubí Pérez, puesto en marcha en marzo de 1989, inaugura en julio de ese mismo año la exposición El Polvorín, 1939-1989, cuyo catálogo es un trabajo de investigación sobre la explosión y la reconstrucción posterior de la ciudad. Era un domingo caluroso. La mayoría de los peñarandinos se preparaba para asistir a misa de 12. En el parque cercano a la estación de ferrocarril se reunían los jóvenes, algunos trabajaban. Poco después de las 11, un tren de mercancías con un vagón de pasajeros llegaba al muelle de la estación. A las 11:20, una nube negra cubrió el cielo de Peñaranda. El estruendo se oyó en los pueblos de alrededor, y la columna de humo se veía desde la capital a 39 kilómetros de distancia. Es algo a que todo personal sanitario estuviera preparado para la llamada de urgencia. No decían ni polvorín ni nada, como que había una catástrofe y tal. Y después de mucho rato, ¿cuál fue la sorpresa cuando vi Peñaranda de Bracamonte? Para mí fue enorme. Las noticias nos llegaban y inmediatamente me autorizaron a llamar por teléfono. Teléfono no existían porque todavía quedó deshecho. Y hasta por el día siguiente por la mañana no me enteré yo de que mi familia, dentro de las muertes que había habido, pues no había tocado a ninguno. Claro, fueron unas horas de angustia, de un estado de nervios, pues inclusive pensar hasta fugarme. Yo llegué a pensar fugarme, llegar a Peñaranda si podía y volverme a la cárcel. Eso lo llegué a pensar. Volver si la familia había... Luego ya me subí a la enfermería, que desde la enfermería se ven pasar por el puente desde una ventana, se ven pasar los coches, claro, y todos iban para Peñaranda, todos venían para acá. Bueno, yo luego subí a la celda 19 y 20, porque ahí son 21, entre planta baja y alta, son 2 plantas, y esa está en la cárcel. Sí, ahora se lo han reformado. Lo han reformado eso, bueno, eso ya te digo yo algo de... Entonces se comía, eran las 12, no como ahora que comemos a las 2, pero sería, yo creo que la 1 o así. Pidiendo ayuda, ¿no? Sería. No, era en la petición de ayuda al personal sanitario. O sea que ya estaba... Yo estaba haciendo el relleno. Estaba haciendo el relleno. Allí en la estación. En la estación. Y precisamente el factor que había abajo, en la oficina, pues tenía un niño que se llamaba Eduardo, que tiene la madre... No ha muerto la señora Manuela, ¿verdad? Sí, ha muerto ya. Ah, se ha muerto. Y ese niño pues tendría unos 10 a 12 años, por ahí, si los tenía.
Y yo, claro, he pensado que al echar la grasa, que había sido la grasa la que eso yo, como iba a dar yo que era lo del polvorín, terminaba de subir, de limpiar el gallinero, que siempre le limpiaba. Y claro, pues luego nos íbamos a misa, pero no nos dio lugar, porque allí, ya se lo dije yo aquí a la señorita, quedó la madre, la mujer del jefe, el jefe, ese niño que le digo, una sobrina carnal que venía a casarse a Madrid, estaba en Salamanca, también, tras esas quedaron. Ahí no quedó nadie nada más que mi persona y el gato y la perdí. Y que yo la conocí porque ella misma sacó un dedo. Usted estaba consciente, o sea, usted no había perdido el conocimiento. Yo no, nada más que, No, que fue ella... así. Y yo he pensado de que era la cocina, que como siempre los jefes no suben el carbón y eso, y el empleado que tienen, pues que yo había estado haciendo el relleno y que se me había caído la grasa. Y que por el relleno pues, es lo único. Pero aquí hasta, ¿Y cuando usted estaba en la chimenea? Pues fue de la manera que llegó. ¿Cuántas aquí. horas estuvo allí? Hoy yo no sé qué decir. pues como unas 3 horas. 3 horas o cuando... Y o un cuando niño no que pasara. estaba con el fator abajo, en la oficina, se llamaba Eduardo. Y ya le diga a usted, pues es el pobrecito también, con el fator y él también. Que salió con la cara como este jersey de negra. Negra, toca. Y yo, Pues me diga a mí. al verla tendida en la cama, pues saqué el pañuelo y me puse a Y limpiarla. todo me lo quitó, Y se la mire, quedó, como toda la cicatriz. y se la y quedó todo. un socostrón. Ya lo así. tengo muy bien. Así es la quedó un socostrón. Sí, todo así. Y luego un médico que había aquí, Más pues, bueno. que estaba en la cárcel, vino y un día que fuimos a que la vierais, él mismo se lo extrajo por mediación de imagen, lo que fuera. Así detenidamente porque cuando iban mis hermanas a verme, pues se ponían de color. Porque es que como murió el otro, Un hermano. un también. hermano, ya le diga a usted, de 16 años, que allí mismo quedó el pobrecito en la estación. Pues iban y siempre, pues claro. Murió él y murirían otros 4 o 6 militares que andaban soportando Sí. Pajapa. Venían de Aldiaseca a mudar a esta, a Aldiaseca, a mudar a la otra, a Paladina, a la otra. Pero aquí tuvieron que así. salir O sea que bastante los gente. pueblos de alrededor sí que se vuelcan en ayudar. Auxiliaron mucho a Peñaranda. Mucho. Porque claro, se ofrecían a auxiliar. ¿Y no había prisioneros de guerra aquí después de la guerra? Gente que viniera a construir las casas. Bueno, prisioneros bastantes, porque eran a los que estaban arrestados con un saco de terreros y eso. Primero vino la onda y luego ya se oscureció todo. Pero primero yo vi las estrellas, digo, ¿cómo me van a tirar una piedra si es de este lado? Me dio tiempo a reflexionar, la paré y luego ya pues ya no vimos nada, nada más que mucho humo como la bomba que habían estallado y estaban en la estación. Y luego ya dijeron que iban a estallar el otro polvorín que había cerca, el de San Francisco, el de una iglesia que había allí. Y nos fuimos para el cementerio. Y allí no había más que llegaban camionetas con cadáveres, porque entonces había un tren parado en la estación. Y a ese, pues fíjate, murieron los Dieron la voz de alarma y murieron los, de evacuarse el pueblo. el jefe Ayudaban los otros el jefe de estación, todos. Murieron todos. Y esta color a la Manuela, la subió la onda en la chimenea y estaba abrasada. Primero me fui al hotel y allí se había caído una galería entera. Y a la dueña pues estaba vistiéndose y tenía en el armario así, esto era una galería, y así la cama, y aquí un armario. Y se conoce que la dio una cosa, la clavó un cristal, tendría algo malo, y encima de ella, arriba, una piedra grande, pero ella allí tenía el Cristo bendito de la cama de Peñaranda, la Virgen de los Dolores, y una hermana que se la murió joven, preciosa, y siempre tenía abierto el armario para besarlos, pero la dio, y eso degeneró en cáncer. Tuvimos que ir a Salamanca muchas veces y se lo quemaron.
Y luego ya, pues yo me fui corriendo a mi casa, que vive abajo en los portales. Estaba mi madre, para descanse, una hermana que para descanse, y mi madre, tu abuela, estaba en la calle del Vicario, lleno de las vías pequeñas de la estación, las vías pequeñas así de los raíles, todo lleno. Y a mi madre no sé cómo no la mató, porque fue entre ellos y no la pasó nada, ¿eh? De modo y manera que yo me fui corriendo luego ya al hotel y ya la gente se marchó toda. Y luego ya era cuando ya los muertos, una chiquita. ¿Y quién rescató y los las cadáveres fábricas? y los... Pues los que, heridos? los que trajeron, la Guardia Civil, la gente que vino, estaban trabajando, allí murieron por lo menos más de 20 chicas, morirían. La juventud, preciosas muchachas. Preciosas muchachas, murieron allí murieron muchachas preciosas. Porque claro, estaba trabajando la fábrica o limpiando los domingos, era domingo ¿Y a la gente que se quedó sin casa les hicieron casa nueva, les pagaron algo? Sí, hicieron muchas casas, todas las que están en la carretera Salamanca, blanquitas, sí. Esas las hicieron. Y era un mostrador, y así, arrimado, así quedó, arrimado, así quedó, porque nosotros nos quedamos, se marchó todo el pueblo, y los dueños del bar, del hotel, nos quedamos, y recorrimos todo, y fíjate cómo estaba todo, después, al otro día. Sí. Había un hotel. ¿En ese hotel recuerdas usted si había soldados italianos o alemanes hospedados? No, nosotros teníamos la escuadrilla española. Nosotros había aquí el batallón, un batallón, y había un chico que tenía en Badalona una fábrica de guantes, y era muy bueno, y quería mucho a los dueños. Era soltero, muy bueno, y gracias a que él se quedó, porque todo lo dejamos abierto, se quedó el hotel entero. Y hubo gente que también se metió a robar. Parece que estoy viendo a uno que vinimos, vamos a cerrarlo. Y pasaba uno con la cara descolorida, llevaba la guardia, que le encontraron robando enfrente de los 4 caños. Una casa que ya no existe en Los Pobres ninguna. Pero lo pasamos mal. ¿Cuántos muertos hubo? Muchos. En concreto no dijeron números. No dijeron nada. Como había bastante nosotros no, es que estábamos enfrente del cementerio donde nos fuimos a ir y llegaba una camioneta y llegaba otra. No hay más que había un tren, menos mal. En 2012, el peñarandino Manuel Corral incluye en su página Peñaranda de Bracamonte, Guerra Civil, 1936-1939, un estudio sobre las causas de las explosiones del 9 de julio de 1939, donde reconoce que sigue habiendo incógnitas sin resolver, que quedarán así para siempre. Después de tantos años transcurridos, todavía hay peñarandinos que vivieron y recuerdan el estallido, a pesar de la corta edad que algunos tenían en aquel momento. Mi padre trabajaba en una fábrica de curtidos y era cuestión de curtir las pieles en pozos que están ácidos para sacar la piel limpia, sin pelo ni nada. Aquel día sentimos una explosión fuerte, de lo más fuerte que se puede conocer. Y mi padre, mis hijos, acobijados en la pared, volaban las piedras de pajarilla a estilo pájaro, por encima del tejado. Bueno, los cables en el suelo, cristales rotos, la gente en el suelo, con una pierna, con un pie roto, con otras en el tejado subidas. Todo ardiendo por todos los sitios. De pena, fue una cosa ya disparatada. Hay personas que destrozadas, la ropa sin ropa, toda rota, las vi yo, desnudas, otra en el tejado, ibas andando todas un pie o una mano en el suelo, de las personas que habían muerto o se habían herido.
mucho, mucho, mucho. Yo me acuerdo de eso perfectamente, aunque tenía 9 años. Un desastre, un desastre, un desastre. A mi casa fuimos y mi casa estaba ardiendo. Mi madre estaba en el sobrado con la niña que estaba en la cunita. La niña salió bien, pero a los 3 días se murió. Ardiendo en la casa. No sé cómo mi madre salió bien porque, tú fíjate, entre llamas, en busca de la niña. Es que no sé ni cómo fue aquello. Mi madre también lo que aclamaba mucho era: la máquina, por favor, la máquina, por favor. Sus pies y sus manos era la máquina. Pero además ahí quedó todo. No se quemó. Pues unos 8 o 9 años seguro. Más no tendría. Nací en el 29, en el 1929, se dan cuenta. Y en la fábrica bastante murieron. Y a una la sacaron porque sacó la mano bajo de las vigas de la fábrica. Pues había vigas que le había pillado el escombro o lo que fuera. Pero sacó una mano y esa mano le reconoció el novio. Y por la mano la sacó como pudo él, quitando escombros y las vigas para sacar a la novia. Ay, murieron muchísima gente en esa fábrica, todo en llamas. Y la gente que no tenía nada, o le había pasado poco o menos o nada, casi nada, pues se aprovechaba de la gente que le había pasado, a coger cosas de las casas. Muebles o cosas que lo que pudiera ser, se llevaban. Estábamos todos los amigos ahí en la Cruz de los Caídos, con los tiradores para ir de cazapájaros allí, a la fábrica, que había unos árboles y allí se aglomeraban muchos pájaros. Y me dijeron los amigos, dice, ¿por qué no nos vamos a la fábrica a ver si matamos a un pájaro? Digo, mira, yo no voy, porque yo estoy harto de estar en la fábrica. Y era eso. Y digo, yo no voy. Y se han vuelto todos conmigo y nos hemos venido a la plaza. Y al llegar donde tiene la ferretería de Vilches, nos hemos quedado sin luz. Todo el humo encima. Y se ha metido uno de los amigos y le ha caído un adobe en la cabeza y cuando se ha quitado un poquito el humo, le he visto yo con toda la cabeza rajada. Después ha salido toda la comandancia y allí junto con la comandancia y nosotros a ver qué pasaba y no nos veíamos uno al otro porque estaba todo lleno de pólvora, en fin, de eso. Y luego ya cuando se fue quitando un poquito el humo ya empezamos a hablar. Y además, eso, pues, ¿qué quiere usted que le cuente de la fábrica? Que fue el día 9 de julio de 1939, a las 11:20 de la mañana. Así que luego a los 2 o 3 días, a los 2 días o así, he ido a ver cómo había quedado la fábrica y estaba todo lleno de pólvora y lleno de metralla. Y he visto a las niñas, a 2 niñas, a 2 jovencitas de las que habían ido a trabajar, con las manos fuera pidiendo auxilio. Y no podíamos hacer nada porque estaba todo rodeado de llamas, toda la goma se estaba quemando. Y allí gritando y viéndolas quemar y no podíamos echar las manos. Nosotros vivíamos en la calle del Carmen, ahí un poquito más acá de las escuelas. Y estábamos todos en casa y mi padre al oír ese ruido dice, uy, esto es un huracán, una cosa que fue. Cuando dijeron no, que era el polvorín, nos cogió a todos y nos llevó a la plaza a todos porque decían que explotaba otro, que había otro y que explotaba otro. Ahí estuvimos 3 o 4 días, allí nos llevaban de comer esto Falange, las camionetas de Falange. Nos llevaban a comer para todos los que estábamos allí, nos acostábamos y todo. Toda la noche camionetas pasaban, de todo, porque eran los muertos que llevaban carbonizados, no conocían a nadie.
Los enterraron así, algunos sí que lo conocían por alguna sortija o algo. Vamos, yo ya lo que oía decir. Vinieron a arreglarnos las casas, que no nos las arreglaron, dijeron que no las iban a arreglar porque la casa se hundió. Y dijeron que nos venían a arreglar, pero no hubo nada de eso. Y nos fuimos a casa, mi padre arregló como pudo la casa y nos metimos otra vez allí. Y luego ya fue cuando empezaron a hacer casitas de estas para las de la calle de la Poza, y eso, donde vivía la gente, las más necesitadas, porque las quitaron las casas, se fueron a vivir y hay mucha gente que se fue fuera a Salamanca porque andaban toda la policía y todo recogiendo gente y que se los llevaban porque decían que había otro polvorín y que iba a explotar. Toda la juventud, porque estaban aquí en la fábrica trabajando, era domingo, y estaban trabajando y bueno, mi padre lo vio eso, que se querían tirar por la ventana y todo, pero se quemaron. Ya sacaron carbonizadas, algunas no las conocían. Luego yo no sé, decían que había pasado un tren y que era el tren el que había hecho el contacto, la explosión. Luego ya hay cosas que se oyen, murmuraciones, pero claro, ya no. También dijeron que habían robado en la caja de ahorros. Gente que se aprovechaba, como nos salíamos todos de los pueblos, decían que habían robado en la caja de ahorros, gente mangante que andaba... Estábamos cogiendo lentejas nosotros, mi madre y las vecinas, cogiendo lentejas ahí en la huerta del Verdugo, que llamaban la huerta del Verdugo, por bajo de donde está el transformador de la luz. Más abajo estábamos cogiendo lentejas. Claro, bajamos para el pueblo, que no nos dejaban entrar en el pueblo, la Guardia Civil nos que no puedes pasar, que va a explotar otro polvorín, decían. Y nosotros dormimos en la Plaza de Toros, dormimos en la Plaza de Toros. Y claro, la gente, los bomberos de Ávila venían con las esquilillas tocando, que había explotado un polvorín y que no nos dejaban entrar en el pueblo porque explotaría otra vez otro, decían. Uno que llamaban aquí en Peñada la Fola, y echando sangre por la cara, echando sangre. A mi padre le buscaron para recoger los cadáveres que había, los muertos que había. Y había uno de Peñada que todavía vive, que es Lute, el que estuvo, el Lute, el que no tiene una pierna. A ese le cogió aquí en la calle de Nuestra Señora y le cortó la pierna, por lo visto. El único recuerdo que tengo es lo que me han contado. Y yo, cuando ya era un poco mayor, así, iba por la calle y me encontraba a alguno y decía, a ti te tuve yo entre los brazos, y luego otro venía, pues a ti te tuve yo. Digo, ¿pero cuántos me estuvieron en brazos? Digo, así tardé tanto en llegar porque me llevaron a Ávila. Entonces, la explosión fue a las 11:30 o así. Sí. 11:30, y a mí me llevaron a Ávila, que entonces que no había ni coche, ni ambulancia, ni nada. Y cuando me quisieron operar, dice que era a las 12 de la noche. Entonces me hicieron un torniquete por el muslo. Y a mí lo que me había dado era una metralla en el tobillo. Entonces el muslo, donde me hicieron el torniquete, abajo se cangrenó. Con el calor entonces, y tuvieron que cortar arriba. Y ahí en Ávila también estaba mi madre y no lo sabían. Y entonces en mi casa había un médico que estaba de pensión, porque mi abuela tenía pensión, y estaba de pensión, y fue el que miró donde estábamos, y estaba mi madre también allí en Ávila. Los cristales de la cocina la metieron en los ojos, lo tuvieron que sacar y luego quedó bien. Pero luego murió a los 6 o 7 años, me parece que fue. Yo vivía en la calle Regolla, no sabrá. Y entonces tenía unos familiares en la calle Nuestra Señora, donde las Carmelitas. Sí. Se conoce que al oír el estampido, salí corriendo en dirección a los familiares. Al atravesar la callejuela esa, ahí venía toda la metralla de la estación. Y menos mal que nada más fue ahí, que se me da en la cabeza y me queda. Entonces, y mi padre murió.
trabajaba en la fábrica de alpargatas que había al lado de la estación. Mi madre murió luego después, casi yo creo que por eso, por lo del polvorín. Éramos tres hermanos, con la abuela. Como trabajó en domingo, entonces le dijeron, mira, se ha roto, era el mecánico de la maquinaria, y dice, se ha roto esta máquina, ¿por qué no vienes mañana para que el lunes empiecen a funcionar? Y fue allí. Y entonces la explosión murió, y luego no nos quedó nada porque era en domingo no se podía trabajar entonces. Lo que sí recuerdo también es cuando yo era un poquito mayor, entonces, cuando tenía los 6, 7 años, que tenía un pánico a los ruidos. Y luego, cuando pasaron los años, ya me di cuenta, digo, pues esto viene de ahí, que se me quedó grabado el golpe de... que había truenos, me metía debajo de la cama o eso. Era pánico a los ruidos. En la sesión del Ayuntamiento de Peñaranda, celebrada el 14 de julio de 1939, se aprueba que se grabe en piedra de mármol el hecho acaecido para perpetuar su memoria, con la relación de los muertos, lápida que sería colocada en lugar público, pero que nunca llegó a realizarse. «75 años después, el 9 de julio de 2014, se descubre, al lado de la estación, la obra del escultor peñarandino Juan Francisco Pro, Espacios para la Luz, escultura que, según el autor, se convierte en contenedor de las almas de las víctimas de esta tragedia». La idea de esta escultura, bueno, pues refleja un poquito la inquietud del pueblo peñarandino a raíz de la tragedia que sucedió en esos años, ¿no? Entonces, bueno, estamos tratando de apaciguar esa inquietud de las personas y familiares de las víctimas a raíz de esta escultura. Yo creo que, bueno, tratamos de manifestar y de controlar un poquito esa sensación de tristeza, ¿no? Y bueno, la escultura hace alusión a una especie como de contenedor de almas en la cual refleja, bueno, pues una especie como de apaciguamiento de las almas, ¿no? En la cual yo he tratado de crear esta escultura para ese fin de encuentro de las víctimas en un punto de referencia en la cual fue esa tragedia. También en 2014 se presenta el libro 100 días después, El polvorín de Peñaranda, del peñarandino Javier Porras. Es una vivencia literaria de este acontecimiento que marcó para siempre la historia de la ciudad. Según su dedicatoria, es un homenaje a las personas que de una u otra forma sufrieron estos hechos. Mi novela es una historia del polvorín de Peñaranda, pero no solo del polvorín, sino que en ella he querido tratar otros temas paralelos inherentes al momento histórico que vivíamos. Los personajes que he creado son personajes que no son reales, pero que perfectamente lo pudieron ser. Simplemente me he permitido la licencia literaria de algunas de las situaciones sabidas, pues trastocarlas, ponerlas en otros momentos y en otros lugares. Para ello me he basado en una serie de documentos en los que unas situaciones he querido ser más realista y en otras pues me he permitido ser un poco más literario. Con la novela al final lo que he pretendido ha sido dos cosas. Por una, crear ese homenaje que decíamos a las personas que sufrieron estos momentos, pero por otra también poder llegar a un público que no conoce la historia sin el rigor histórico y de una manera en la que parezca como si la historia, esta tragedia, no hubiese sucedido. Terminamos con las impresiones de algunos jóvenes al escuchar las vivencias y recuerdos contados por los supervivientes. Es una mirada de quien toma conciencia de lo que ocurrió aquella mañana de verano de 1939. Sobre el polvorín conocía la historia básica, pero no he oído hablar de ella
con toda la información necesaria para conocer un poco la historia. Había oído hablar algo, pero por encima. Había oído hablar del polvorín, pero tampoco sabía en concreto qué es lo que había ocurrido, ni qué había pasado, ni si había dejado muertes o no. Sabía eso, que había ocurrido una catástrofe en Peñaranda que se llamaba el polvorín y ya. Lo más impactante ha sido el vídeo porque es increíble que sobrevivieron a esa tragedia y de esa manera. De los testimonios me ha parecido muy impresionante las descripciones gráficas que hacían, que si se encontraban cabezas por el suelo y eso, que parece que solo se pueden ver en películas así de terror, pero esto pasó en la realidad aquí en Peñaranda, en este pueblo, y es lo que me ha parecido más impresionante. Pues a mí me parece increíble pensar que algo así ha ocurrido en un pueblo tan pequeño como Peñaranda, y me parece increíble el pensar ahora que cuando vaya caminando por la calle voy a recordar esas cosas, esos testimonios que he visto en este vídeo, porque es increíble que algo así haya ocurrido aquí y haya dejado tantas muertes. Pues a mí este documental me ha parecido sobre todo interesante, pero además me ha impactado en emociones, no por las imágenes, porque yo he visto muchos documentales en historia que te ponen a lo mejor de la guerra en Alemania o en Rusia, pero no lo sientes de la misma manera que cuando te lo cuentan esas personas que tú te encuentras por el pueblo a diario, y además imaginarte ese suceso en sitios específicos como es la estación de tren o ver el templete destrozado. Entonces creo que es interesante y además importante que los jóvenes conozcamos la historia de nuestro pueblo para también ayudarnos a, como decía Marta, ayudarnos a valorar lo que tenemos ahora. Ahora hablamos de crisis y no valoramos lo que aquellas personas fueron capaces de superar, esa angustia de que mueran tus seres queridos o encontrarte, pues eso, un pie, una cabeza. A mí eso me parece horroroso. A mí me ha parecido un documental muy interesante y creo que sí que es importante que toda la gente de nuestra edad sepa un poco la historia del pueblo en el que vives, porque al fin y al cabo es donde tú has nacido y donde creces, entonces es importante saber qué ha pasado. Yo creo que lo contaría con una intención de saber más, porque a lo mejor alguno de nuestros amigos es un tema que nunca hemos hablado y a lo mejor ellos sí que tienen algún conocimiento, a lo mejor alguno de sus abuelos sí vive o lo han contado, y a lo mejor incluso pueden ampliarnos la información y de boca en boca al final terminamos todos hablando de esto. Peñaranda se reconstruyó en la década de los 40, adquiriendo algunas de sus zonas un color blanco luminoso. Desde entonces, década tras década, ha ido transformándose en lo que hoy es una ciudad cultural, vital y con futuro.